Y qué gozo poder, ¿cierto? A través de estas pantallas, poder saludar y compartir un poquito con nuestros amados hermanos allí en Calarcá. Y bueno, por la gracia del Señor, hago parte de una pequeña congregación también aquí en Copacabana. Aunque por el momento tuvimos que hacer entrega de local a raíz pues de esta situación. Y bueno, ahí vamos. El Señor también nos ha venido ayudando y favoreciendo, dándole las gracias a Él. Bueno, les invito, mis amados hermanos, para que elevemos una corta oración y luego pasemos a compartir un tema en el día de hoy que lo he querido titular No tienen excusa. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, queremos en esta mañana alabar y bendecir tu precioso nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra y de poder meditar y reflexionar un poquito en ella. Oramos, Señor, para que nos guíes. Yo te ruego, Señor, que me des mucha sencillez y claridad y facilidad de poder expresar lo que tú has puesto en mi corazón. Y te ruego por cada uno de mis amados hermanos, también, así como decía nuestro hermanito en su oración, que podamos estar atentos. La Biblia dice que cuando Israel se reunía a leer el libro de la ley de Dios, ellos ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y ese es el deseo, Señor, en esta mañana, que tú hables a través de tu palabra a nuestros corazones. Pedimos pues tu guía y tu dirección y nos encomendamos en tus manos, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, voy a compartir aquí unas diapositivas. Voy a ver si tengo la posibilidad. Creo que sí. Es este. Me dicen, por favor, si se logra ver ahí. ¿Se logra ver ahí bien? Sí se está viendo, hermano. Sí, sí. Entonces, voy a correr acá un poquito. Listo. Vamos a tratar este tema que es no tienen excusa. Y quiero empezar con una pequeña ilustración que para mí es cómica. No sé si para ustedes, pero para mí lo es. Se dice que una vez un hombre fue a un restaurante a almorzar y cuando el hombre llega al restaurante, nota que en su sopa había una mosca. Entonces de una, él manda a llamar al mesero. Mesero, hágame el favor. Es que en esta sopa hay una mosca. Entonces llega el mesero y le dice, no, no señor, es un dibujito que tiene el plato. Fíjese bien, eso es un dibujito. Entonces le dijo, ¿un dibujito? Pero mire que esa mosca se está moviendo. Yo, no, lo que pasa es que es un dibujo animado. Y estaban ahí discutiendo sobre la mosquita, cuando menos se pensó la mosquita, salió volando. Entonces llega el mesero y le dice, era tercera dimensión, un dibujo en tercera dimensión. Salió volando. Y lo que quiero decir, mis amados hermanos, con esto es lo siguiente. Es curioso, pero nosotros somos muy buenos para inventar excusas, demasiado buenos. Somos buenos para evadir cosas y sacar un buen pretexto. Quiero, antes de ir a un texto que es el que quiero que tengamos hoy como base, decirles algo. La palabra pecado en la Biblia se traduce de muchas maneras. Es una palabra muy amplia en la Biblia. Y les voy a mencionar algunas, pero hay una que me llamó más la atención. Les voy a mencionar algunas nomás. A veces la palabra pecado en la Biblia aparece como transgresión. Transgresión significa ir más allá. Es sobrepasar las mismas escrituras. Y les pongo un ejemplo. La palabra pecado, que traduce como transgresión, tiene que ver muchas veces como cuando se coloca un lindero en una finca, o un lindero más bien
advirtiendo un peligro. Yo no puedo pasar ese lindero porque pues soy yo quien voy a llevar, ¿cierto?, del bulto. Por eso es salirme del camino, es poner en riesgo mi propia vida. Pero la palabra pecado en la Biblia también en ocasiones aparece como la palabra iniquidad. ¿Qué significa? Bueno, significa algo que está torcido o algo que está inclinado hacia algo generalmente malo. El Señor Jesucristo la usó. Cuando el Señor Jesucristo dijo, guardaos de hacer vuestras justicias para ser vistos. Ahí el Señor utilizó ese término y hacía referencia a la inclinación de la motivación del corazón de los fariseos, ¿cierto? Que hacían obras para ser vistos. Eso es una iniquidad y eso no lo ve Dios con buenos ojos. Otra palabra que es muy común y que sé que se ha mencionado mucho dentro de nuestras asambleas, la palabra pecado también se ha traducido como errar al blanco. Es el intento de hacer algo, pero fallo. Así como el hombre que va a lanzar una flecha y quiere dar en cierto punto, pero no, la flecha salió para otro lado. Eso tiene que ver mucho con no admitir que usted y yo pecamos. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Ellos erraron al blanco. Cuando el Señor trató de llamarlos a cuentas, ¿qué hicieron ellos? Sacaron excusas, ¿cierto? Y sencillamente no admitieron su pecado. Sencillamente lo que intentaron hacer fue esconderse. Hay otra palabrita que también tiene que ver con estar roto o dañado. La palabra pecado también se ha traducido así en la Biblia. Y esta palabra roto o dañado aparece muchas veces, especialmente en el Antiguo Testamento, y hace referencia a cosas que se echan a perder. La Biblia dice por allá en el libro de Eclesiastés que Dios creó al hombre bueno, pero este buscó muchas perversiones. Y así por el estilo, la palabra pecado aparece muchas veces en la Biblia, siempre dándonos, ¿cierto?, una faceta de lo que es el pecado. Pero hay una palabrita en especial que me llamó mucho la atención. Yo de griego no sé, pero sé que al menos esta palabra aparece en griego como amartía, amartía. Y significa, ojo al significado de esta palabra, fallar en ser lo que nos habría sido posible y teníamos la capacidad de ser. Lo voy a repetir. Fallar en ser lo que nos habría sido posible y teníamos la capacidad de ser. Si lo podemos comprimir en una palabra, sería esta, excusa. Esa palabra también aparece en la Biblia referente a pecado. Excusa. Y les pongo un ejemplo. Cuando nos colocan tareas, ¿cierto? Nos colocaban tareas cuando asistíamos al colegio o cuando llegamos tarde al trabajo o cuando la mamá le pone a sus hijitos alguna tarea doméstica y en alguno de estos ejemplos no cumplimos. Tal vez llegamos tarde, no hicimos la tarea en el colegio, no arreglamos el dormitorio, así como la niña que está ahí en la imagen. Y llega la mamá y le dice, bueno, ¿y usted por qué no lo hizo? No es porque no tenía la capacidad para hacerlo, fue porque no quiso hacerlo. Y a eso la Biblia lo llama excusa. ¿Y saben algo, mis amados hermanos? Eso es pecado. Es como el niño que va a la escuela y le dice a la profesora, ¿por qué no hiciste la tarea? Porque no tuve tiempo. Pero ¿cómo que no tuvo tiempo si le di un mes para hacerlo? No tenía internet. Pero mijito, para esa tarea usted no necesitaba internet. Con la cartilla que tenía le era suficiente. No, la verdad es que también tuve mucho por hacer y tuve que ayudarle mucho a mi mamá. Y ahí se la va pasando el niño, ¿cierto? Excusa tras excusa, en vez de admitir que no quiso hacer la tarea. Amartía, no se nos olvide esa palabrita, que traduce entonces también pecado. Ahora, quiero decirles algo, mis amados hermanos.
Ay, me pasé una diapositiva. Aquí. Dios no nos pide algo que usted y yo no podamos hacer, como para uno poder crear una excusa. Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un hijito que ya va a cumplir 3 años. ¿Y qué tal que yo castigue a mi hijo sencillamente porque le di una orden? Le dije, hijo, ¿por qué no le ayudaste a correr a la mamá a la nevera para ella barrer debajo? Pues eso, ¿cierto? El niño tendría más que excusas. Él apenas está medio hablando. De hecho, no sé ni cómo me podría responder, ¿cierto? Pero Dios no le exige al hombre algo que él no pueda hacer. Por consiguiente, somos inexcusables ante el Señor. Es decir, cuando Dios le pide algo al ser humano, es porque Él sabe muy bien que sí lo podemos hacer. Hago esta pequeña aclaración, mis amados hermanos, por una razón. Por ahí se ha levantado una falsa doctrina, no sé en Armenia cómo estará, pero al menos aquí en Medellín se ha propagado mucho. Y esta falsa doctrina dice que el hombre está muerto, por consiguiente el hombre no puede creer y está inhabilitado para creer en Cristo. Esto es un extremo del calvinismo. Esto es falso, porque por la escritura podemos ver usted y yo que Dios dice que el hombre sí puede creer. El hombre sí tiene la posibilidad y la capacidad de creer. El hombre es solo que rinda su voluntad a la del Señor. Ahora, quiero que veamos con la ayuda del Señor en el día de hoy. Voy a tratar de ser lo más breve posible. No me dijeron que no eran sino que 3 horas, o hasta que los hermanos se desmayen, ¿o cómo es? No mentiras, vamos a tratar de ser breves. Vamos a ver una parábola que el Señor Jesucristo narró, que aparece en Lucas capítulo 14. Esta parábola podríamos también llamarla la parábola de las excusas. Es una parábola donde el Señor, ¿cierto?, habla de una gran cena, una tremenda invitación para que los hombres, ¿cierto?, fueran y aprovecharan de ese banquete que ya estaba dispuesto. En Lucas 14, a partir del versículo 15, encontramos la parábola y antes de leer les quiero decir algo. Es muy interesante cuando se estudian las costumbres judías. Ellos pues acostumbraban, la verdad, a hacer cenas en ocasiones especiales. Se hacían cenas cuando habían matrimonios, cuando había algún casamiento. Se hacían cenas cuando habían cumpleaños. Y también se hacían cenas cuando llegaban huéspedes distinguidos. Llegaba alguien de visita y de una, ¿cierto? A coger el corderito, a hacer el asadito, a amasar para el pan y atendían muy bien a las visitas. Hay algo interesante dentro de las cenas judías. Esto es solamente como manera de información. En esta misma parábola aparece. Miremos, por ejemplo, a partir del versículo 15 lo siguiente. Dice esto, Lucas 14:15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y ojo a esto. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. En estos dos versículos, el 16 y el 17, vemos una de las costumbres que tenían en las cenas judías. Una era que hacían una invitación con mucho tiempo. Le decían a las personas, mire, voy a preparar una cena, se va a casar mi hijo, mi hija, mi hermano, o alguien está, o alguien dijo que nos iba a visitar para tal fecha. Y muy probablemente era una invitación con 3, 4 o 6 meses, o quizás un año. Era una invitación con mucho tiempo de plazo. Pero ojo,
En el versículo 17 dice, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados. También era costumbre mandar una invitación sobre el tiempo, ya cuando estaba todo listo para recordarle, ¿cierto? Para refrescar la memoria de las personas. Pienso que la primera invitación que hacían, lo hacían con mucho tiempo, pues lo hacían con el propósito de que la gente se programara, que la gente sacara la agenda, o la gente, ¿cierto?, guardara ahí el mensaje en el celular, ¿cierto?, que no se les fuera a olvidar y que no se la fueran a perder. Y la otra era ya para advertirle a la gente, ya todo está listo, ya la cena está básicamente servida. No es sino que usted pase. Y esto nos hace pensar en algo, mis amados hermanos, y es que Dios siempre le está hablando al corazón del hombre. Siempre. Desde que usted y yo nacemos, ahí está Dios hablándonos constantemente. Ahí está el Señor, momento tras momento, hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas. La Biblia dice en el Salmo 19 que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Qué está haciendo el Señor constantemente, mis amados hermanos? Hablándole al hombre con mucha anticipación. Por esta razón, nadie va a tener excusa delante del Señor. Y miren otra costumbre que tenían. Miremos el versículo 23, acá mismo en Lucas 14. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Era costumbre también dentro de los judíos forzar a la gente. Era casi que una obligación impuesta. Y aunque algunos se resistían al principio, luego de tanta insistencia, aceptaban la invitación. De hecho, hay un ejemplo con el Señor Jesucristo, ahí mismo en Lucas. Si retrocedemos un poquito, en Lucas 7, 36. Notemos lo que dice acá en Lucas 7, 36. Dice la Biblia que uno de los fariseos, ¿qué hizo? Rogó a Jesús que comiese con él. Esto era parte de la costumbre judía, ¿cierto? Entonces vemos una invitación con mucho tiempo, una invitación muy cercana y forzaban a la gente a ir. Ahora, ¿por qué tanta insistencia? Le voy a decir por qué. Porque era un acto de mal gusto, de mala educación. Era un acto desagradable el no acudir a una cena. Era, de hecho, era una afrenta, era un menosprecio muy tremendo después de tener ya todo preparado. Y piensen en lo siguiente. Quiero que pensemos en algo. Era una invitación a una comida. Yo no sé ustedes, hermanos, pero a mí me invitan a comer y me dicen a las 12, desde las 10 estoy ahí ya haciendo fila. Imagínense, algo bueno. No los están invitando ni a un convite, ni a un banqueo, ni a cargar piedra, ni arena. Es una invitación a comer. Y era tremenda cena la que servían. Pensemos en el menosprecio y en ese acto desagradable, porque imaginemos por un momento toda la inversión que había detrás de una cena. Para los judíos, cuando invitaban a alguien, ellos no escogían por ahí al animal más raquítico, más flacuchento, más desnutrido. Ellos escogían el becerro mejor. Uno lo puede ver por allá con Abraham, cuando llegaron unos convidados, ¿cierto? Fue y preparó un becerro, creo que fue, y escogían generalmente el mejor. Pero aparte de eso, no era solamente el cuidado del animalito, sino también sacrificar el animal, preparar, alinear bien la carne, hacer la masa para los panes, todo el trabajo, el vino que se servía, las mesas,
Se dice también que habían mesas adornadas con lámparas, preparaban muy bonito el lugar. Entonces, mis amados hermanos, era un acto descortés, desagradable, rechazar una cena. Era un acto desagradable rechazar una cena. Pero vamos a ver lo que pasó. Este gran hombre hace tremenda cena, tremendo banquete, y vamos a ver cómo respondió la gente. Miremos los versículos 18 al 20 de Lucas 14. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Qué dijo el primero? He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. 3 excusas, que son las que van a ser el tema del estudio de hoy. 3 excusas a una invitación tan agradable como una cena. Hermanos, esto nos hace pensar un poquito acerca del evangelismo. Cuando usted y yo le estamos compartiendo el evangelio a alguien, cómo la gente trata de sacar una excusa tras otra. Recuerdo una vez con el hermanito Alan, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, y otro hermano Isaí Tavares, no sé si algunos también lo distingan, me invitaron a salir a evangelizar a un pueblito. Y recuerdo yo que salimos a tocar las puertas, a regalar los folletos, a hablarle a las personas. Y se hacía como una semana de evangelismo. Es costumbre entre nuestras asambleas hacer este tipo de actividades bonitas. Y llegamos a una puerta, tocamos, salió una señora, le compartimos el evangelio y le dijimos, hoy tenemos reunión a las 7, aquí está la dirección, no está lejos de acá para que asista. Y qué bueno, nos puede acompañar. Y ojo a la respuesta de la señora. Esta sí fue mundial, hermanos. Ojo a lo que la señora nos respondió. Ella dijo, no, no puedo ir porque como que me va a doler la cabeza. Oiga, ¿qué excusa esa? La señora programó la enfermedad. Es primera que veo pues que hace eso. ¿Se dan cuenta? La gente sacando excusas para rechazar semejante banquete. Programó la enfermedad para no asistir a la reunión donde se compartía el evangelio. Qué tristeza. Y créanme, hermanos, que estas 3 personas que vamos a ver ya a continuación, cada una de ellas sacó una excusa ante el siervo que fue enviado. Pero les digo algo, no tienen excusa ante el Señor que preparó la gran cena. Así como ningún hombre va a tener excusa delante de Dios cuando Dios lo llame a cuentas. Es bien claro en la Biblia. La Biblia dice en varias partes. Recuerdo un texto en Hebreos 4:13 y en Romanos 1:20. En ambos textos la Biblia dice, de modo que no tienen excusa. No va a haber excusa válida ante el Señor por no haber creído en Él. Vamos a ver la primera excusa y quiero que la comparemos a Primera de Juan 2:16. Creo que Primera de Juan 2:16, que es un texto muy, muy conocido, se puede mezclar muy bien con esas 3 excusas. Miremos Primera de Juan 2:16. Dice la Biblia, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar excusa por excusa y vamos a irla mezclando con alguno de estos 3 puntos que aparece aquí en Primera de Juan. El primer punto lo he querido llamar las pasiones. Perdón, aquí me salté otro. A ver, me devuelvo. Ahí, las pasiones. Las pasiones. ¿Por qué el hombre no va a Cristo?
¿Por qué el hombre rehúsa creer en el Señor? Primera razón, por sus pasiones. La Biblia lo dice en 1 Juan 2:16, los deseos de la carne. ¿Qué son las pasiones? Bueno, esta tarde, ¿cierto? De satisfacer todos los apetitos de la carne. Y obviamente no hablamos de la carne como el asadito o como el lomito, como la punta de anca. No es esa carne a la que la Biblia hace referencia aquí, que obviamente no va a caer muy mal ahorita al almuerzo, ¿cierto? Pero sí habla de las obras de la carne como las que menciona Gálatas capítulo 5, mis amados hermanos. Muchas veces tenemos en nuestra mente que las obras de la carne solamente tienen que ver con actos sexuales ilícitos que no son aprobados por Dios. Pero cuando uno va a Gálatas 5, la Biblia dice que manifiestas son las obras de la carne y hace una lista tremenda ahí. Miremos lo que dice Gálatas 5, 16 al 21. Bueno, podemos leer solamente el 19 por causa del tiempo, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y dejémoslo hasta acá. Dice, y cosas semejantes a estas. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que la lista no está ahí completa, pero hay cosas que usted y yo podemos deducir porque las podemos relacionar con cualquiera de estos pecados que son obras de la carne. Ahora, ¿cuántas veces las obras de la carne se convierten en una excusa, en una barrera para ir al Señor Jesucristo? ¿Cuánta gente está tropezando en esto? ¿Cuánta gente dice, ¿qué? O sea que para ir al Señor Jesucristo tengo que dejar este negocio ilegal, tengo que dejar esta mujer que yo sé que soy casado y pues cierto, hubo situaciones, pero tengo otra. ¿Cómo así? Tengo que dejar el vicio, tengo que dejar las parrandas y cosas semejantes. Ahora, vale aclarar algo aquí. Cuando usted va al Señor Jesucristo, y si hay alguna persona nueva que en esta mañana nos está escuchando, le tengo una buena noticia. Usted inicialmente no tiene que dejar ningún pecado para ir a Cristo. Usted inicialmente puede ir a Cristo tal y como está. La Biblia dice, venid a mí los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Usted y yo no tenemos que limpiarnos antes de ir a Cristo. De hecho, esa es la obra que precisamente Dios hace. Usted va al Señor tal y como está, con sus pecados. Y Él es el que toma esos pecados y se los quita. Recuerdo hace algunos años una hermana que recibió a Cristo. Pero antes de recibirlo, ella batallaba mucho con el baile. Mejor dicho, esa mujer se bailaba lo que fuera. Y resulta de que ella colocaba siempre eso como una excusa para ir a Cristo. Y ella decía, es que me fascinan los bailes, me fascina ir a lugares donde hay fiestas. Y nosotros le decíamos, no ponga eso como excusa. Llegue a Cristo así como está. Ella un día tomó la decisión y verdaderamente aceptó a Cristo. Y estando ella empezando en la vida cristiana, recuerdo que le preguntó a un hermano que tengo mayor, que es cristiano también, le dijo, hermano, me invitaron a una fiesta y yo ya recibí a Cristo. ¿Voy o no voy? A ver, hermano, ¿usted qué le contestaría a esa persona? No, no vaya por allá. Mi hermano le dijo, pues si quiere ir, vaya. Yo pelé los ojos, hermanos, como zabaleta frita. Yo dije, pero ¿qué le está diciendo mi hermano? ¿Cómo que vaya a una fiesta si antes el Señor la sacó de allá? En todo caso, mi hermano le dio ese consejo y ella fue.
Pero ¿saben qué sucedió? Cuando ella llegó a la fiesta, no aguantó 15 minutos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ya había nacido en ella y el mismo Espíritu Santo le redarguyó de su pecado, le hizo sentir mal. Y aunque ese era su ambiente antes de tener a Cristo, ya ella se dio cuenta que ahí no era lugar para ella. No ponga como excusa entonces ningún pecado para ir al Señor. No diga, es que me impide el cigarrillo, me impide las... No ponga ninguna excusa. Permita que el Señor haga una obra en su vida y se va a dar cuenta que Dios va a llenar su corazón a plenitud. Ahora, las personas que han vivido en todo ese tipo de pecados y que ahora viven para el Señor Jesucristo, saben muy bien algo. Y yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado ese testimonio. Ellos dicen que esa vida antes sin Cristo, eso no llena, eso no satisface. Tenemos testimonios aquí de hermanos que nos dicen, hermano, que yo hubiese podido conocer a Cristo de niño o de joven para no haber despilfarrado mi vida tanta basura. Ellos saben muy bien que nada de eso llena. Todo eso cansa, todo eso aburre, todo eso aflige, todo eso desespera, llena de ansiedad, de depresión. Solamente el Señor Jesucristo nos sacia a plenitud. Sí. Volví. Se cortó un momentico, ¿cierto? Bueno, ahí volví. Por ahí hay una historia, sí, pero es algo real. No sé si ustedes han llegado a escuchar de un hombre que se llama Hugh Hefner. Hugh Hefner. Tal vez muchos de ustedes ni sepan quién es este señor. Y ojalá ni sepan mucho. Este hombre fue el autor de una de las revistas pornográficas, no sé si sea la más vendida o la más reconocida a nivel mundial, llamada Playboy. ¿Y saben algo? Este hombre vivió en medio de las pasiones de la carne como ningún otro hombre. Dicen las personas allegadas a él que no se negó ninguno de los placeres. Ese fue el objetivo que se trazó acá sobre esta tierra y lo logró. Vivió rodeado de reinas, de modelos, vivió rodeado de como una vida de fantasía, vivía en mansiones. Y este hombre nunca se le dio creer en Cristo. ¿Qué fue lo triste de este hombre? Sus últimos días antes de morir. Murió encorvado, esquelético, con escasos 45 kilos de peso. Vivía solo de apariencias. No quería publicar su lamentable condición. Antes lo hacía de una manera extravagante, pero dicen las personas que estuvieron cercanas a él que la piel se le caía a pedacitos y dice que le daba dificultad hasta para caminar. Y este hombre, las pocas personas que lo visitaron sus últimos días, no soportaban el olor en la habitación donde él estaba, porque el olor era a orina y era un aliento desagradable. ¿Y saben en qué me hace pensar? Lo que ofrece Satanás. El Señor ofrece una gran cena, un gran banquete, y el hombre saca excusas. Satanás ofrece una guamasa ahí, y muchos hombres se la comen. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Lo más tremendo es que Satanás toma a estas personas, las usa, las exprime y luego las escupe. Eso es lo que hace el diablo. Y muy probablemente lo más tremendo es dónde podrá estar el alma de ese hombre. Ya eternamente. Saber que ya no tiene ni excusa ni salida.
Qué tristeza. ¿Se dan cuenta? Las pasiones y los placeres de la carne luego le pasarán una factura a cada persona. Por eso la invitación en el día de hoy, mi querido amigo, no le pongan ninguna excusa al Señor. No le ponga ninguna excusa en relación a las pasiones de la carne. No piense que no hay un pecado que Dios no pueda perdonar. Claro que Dios puede perdonar todos los pecados. Bueno, vamos a ver la segunda diapositiva. Y esta es otra excusa muy común. La posesión. La posesión. ¿Se acuerdan del hombre de la parábola? ¿He comprado qué? 5 yuntas de bueyes y debo ir a probarlos. ¿Saben algo? Eso es una excusa absurda. Las cenas generalmente las hacían de noche. ¿Y quién puede probar un asno de noche? Y en ese entonces no había lámpara, no había energía, nada de eso. Era una excusa que se inventó ahí de afán. Pero ¿saben algo? ¿Cuántos seres humanos le están sacando la misma excusa al llamado de Dios? Las posesiones, allá en Primera de Juan lo vimos, los deseos de los ojos. Las riquezas ahogan la palabra. Los afanes, las muchas ocupaciones, el trabajo excesivo. Yo no sé si a allá les pasa, hermanos, pero aquí ha sucedido. ¿Cuántos hermanos? Y con mucho amor lo expreso. Si alguien de pronto se identifica con esto, no conozco el contexto de ningún hermano allí, pero ¿cuántos hermanos dejan de congregarse o de buscar o de tener tiempo con la persona del Señor Jesucristo por estar trabajando? Aquí tuvimos el caso de un hermano, ya no está con nosotros, que trabaja de cuenta de él. Él tiene su negocio, le va muy bien. Y a veces los domingos no asistía, hermano, y lo llamaba, hermano, lo extrañamos, ¿qué pasó? Hermanos, tuve que ir a pintar una casa por allá. Otro le da por lavar el carro o la camioneta. Hermanitos, todo tiene su tiempo. Y a veces, aún dentro del pueblo cristiano, sacamos excusas, como decía Ramoncito ahora, para pasar tiempos como estos. Hay que proponer de corazón, darle al Señor el primer lugar y darle prioridad a las cosas espirituales. Tiempos de refrigerio como estos, tiempos de adoración, tiempos para compartir bien bonito como hermanos. No pongamos eso como excusa. En la parábola, entonces, hubo un hombre que compró 5 yuntas. Y pienso en personas que compran cosas para su entretenimiento. Un televisor, un juego, y luego desplazan al Señor. ¿Saben algo? Y ojo a eso que les voy a decir. El día que muera una persona de estas, Dios le va a conceder el deseo de su corazón, vivir el resto de la eternidad sin Dios. Metámosle lógica, pensemos en esto. ¿Cómo pretende usted que va a vivir eternamente con Dios en el cielo si aquí en la tierra no tuvo tiempo para Dios? Dios no le va a conceder ese privilegio. Si aquí en la tierra no hubo tiempo para Dios, menos ni sueñe que la va a pasar eternamente con el Señor. Les voy a resumir algo acá. Si las posesiones son su excusa para ir al Señor Jesucristo, le voy a hacer un recorderis a la luz de la Escritura de lo que son las posesiones. Número 1, las posesiones son inciertas. La Biblia nos dice en Proverbios 23:5 que las posesiones le salen alas y se van. ¿Recuerdan ustedes la noticia hace poco por allá en Beirut? Que hubo una explosión impresionante y mostraban casos de personas
en sus negocios, con sus apartamentos. Había hasta una novia ya a punto de casarse, o ahí sacándose las fotos para la boda. Y ¡plum! Una explosión. ¿De dónde? Pues bueno, había una bodega ya que llevaba años con un material explosivo y ese día se activó. ¿Cuánta gente pudo haber tenido su confianza en esas posesiones, en su negocio próspero, en su apartamento, en su carro, cualquier cosa? Y de un momento a otro le salieron alas y voló. Y no pensemos, hermanos, que a los cristianos no nos pasa. Tuvimos una situación lamentable en esta cuarentena con un amado hermano de Tuluá. Muchos de nosotros nos dimos cuenta, ¿cierto? Un hermanito que durante la cuarentena no le fue muy bien. Ustedes saben que se cerraron negocios, todo esto. Y abrió el negocito. Y al mes un incendio se lo consumió todo. ¿Se dan cuenta lo ilusorio, lo vano que es confiar en las posesiones? Si usted pone una posesión por encima de la invitación que Cristo le hace, déjeme decirle que es una muy pésima decisión. No hay cosa mejor que acudir a Cristo. Las posesiones no satisfacen a plenitud. O si no, miremos la vida de tantos hombres famosos, reconocidos, que hasta han optado por quitarse en la vida. Hubo un hombre que era un actor, Robin Williams. Actuó en varias películas, tenía demasiado dinero, tenía mansiones. Y ni siquiera eso pudo satisfacer su corazón. Un día, aburrido, cansado, optó por quitarse la vida. Las posesiones, si usted o yo las ponemos como excusa, lo único que van a hacer es enredarnos la vida y alejarnos más de Dios y, ojo, del amor al prójimo. Jeremías 22, 13 y 14. Lo voy a leer a favor de ustedes. Miren este texto, Jeremías 22, 13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. ¿Qué dice? Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios aquí? Está hablando de las personas que obtienen riquezas a costa de su injusticia con alguien. Especialmente puede ser a veces un jefe con un trabajador o de alguien que quiere valerse del engaño. Hace algunos días fui a una tiendita aquí cerquita, de hecho por ahí no volví, fui a comprar unas cositas acá, hermanos, una lechita, unos huevitos, bueno. Hombre, ¿y cómo es que llego yo? Y le hice la listica al señor. Ay, el hombre era todo formal, empacando en la bolsa y haciendo la suma. Me cobró más de 30,000 pesos, 32,000 y pico. Y yo hice más o menos la cuenta en la cabeza y yo dije, no, este aquí me está tirando raya. Y le dije, señor, usted me hace un favor, me regala una factura. Ahí sí lo cogí, vea, contra la pared. Y llegó el hombre, oiga, yo le vi el susto. Yo vi que el hombre cogía los productos y le temblaba la mano. Y yo, pero ¿este qué le pasó? ¿Le va a dar un ataque o qué? ¿Y sabe qué? Empezó a registrar. Pues me iba a tumbar 4,000 pesos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que muchas veces las posesiones sencillamente lo que hacen es alejarnos aún del amor al prójimo? Del amor al prójimo. El amor al dinero también te hace insensible a la necesidad de buscar a Dios ahora que hay tiempo. Lucas 12. ¿Recuerdan la parábola del hombre que dijo en su corazón? Miremos Lucas 12, un momentico. 12, 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años,
repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vendré a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Si usted pone como excusa las posesiones para ir a Cristo, tenga en cuenta este relato de la Biblia. Atesorar, acaparar, y el Señor, vea, hoy mismo voy a pedir cuenta por tu alma. Este texto va muy de la mano con Santiago. Santiago 4:13, conocidísimo. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Las posesiones, las posesiones. ¿Sabían ustedes que muchas veces las posesiones son un anestésico contra la muerte? Yo no sé, pero casi la gran mayoría de la gente rica, adinerada, piensa que no se va a morir. Piensa como que el dinero lo va a librar de la muerte. Y las muchas posesiones ahogan la idea de que un día vamos a enfrentar a Dios. Eso es algo común. Antes de ir al tercer punto, quería decirles que en la Biblia aparece un versículo que a veces nosotros lo usamos como refrán. Se muere y nada se lleva. ¿Sabían ustedes que ese versículo está en la Biblia? Salmo 49, 17. Ahí aparece. Obviamente dentro de un contexto de una persona impía. Miren lo que dice el Salmo 49, 17. De hecho, se lo recomiendo para que lo lean en casa. Todo el Salmo 49, que lleva como título la insensatez de confiar en las riquezas. Miremos el versículo 17. Porque cuando muera, no llevará nada. ¿Se da cuenta? Se muere uno y nada se lleva. Ahí está en la Biblia. Qué tristeza que una persona ponga como excusa el ir a Cristo, el aceptar semejante invitación, la riqueza, los afanes de este siglo. Recordemos que las riquezas, en el caso del cristiano, si las sabemos usar, nos pueden dar galardones y recompensas, pero nunca la redención. La redención solamente fue a costo de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Bueno, vamos al último punto. Con este terminamos, hermanos. La posición. La posición. Entonces, hemos visto dos excusas que el hombre pone para ir a Cristo. Número uno, las pasiones de la carne. Su pecado. No voy a Cristo porque, como dice Juan 3, amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz porque sus obras eran reprendidas. Pero hay una segunda excusa que es el que acabamos de ver, que son las posesiones, el dinero, trabajo, el afán de este siglo. Y hay una tercera excusa, y es la posición social, podemos llamarlo, que Primera de Juan lo llama vanagloria de la vida. Les voy a decir algo respecto a esto. La posición es otra excusa. Prima hermana del qué dirán, hija del estatus social, hermana de la popularidad y está demasiado familiarizada con el prestigio y el reconocimiento. De hecho, esta fue una de las primeras tentaciones del diablo. Serán como Dios. La vanagloria de la vida. Esta excusa es muy común en el mundo de la gente famosa, gobernantes, deportistas, gente adinerada o de personas que se creen ser alguien. Pero también les digo, realmente afecta a todos y ya vamos a ver por qué. La Biblia dice, mis amados hermanos, que usted y yo no somos más que polvo, un puñadito de polvo. Yo no sé, mucha gente en qué funda su orgullo, su altanería, su altivez. Recuerdan en estos días, ¿cierto?, que murió Maradona.
todo lo que se ha dicho de este tipo y las blasfemias que la humanidad ha sacado en relación a él. No me gusta ni ver ya noticias de eso, porque la gente lo elevó al nivel de Dios, siendo un hombre que ya está muerto, y yo creo que ahora en este momento nadie ni se le arrima ya. ¿Se imaginan ustedes? ¿Y cuántas veces personas con prestigio o lo que sea no entienden que sencillamente son pequeños habitantes de este gigantesco universo y que estamos aquí de paso? Estamos aquí un momentico nomás. Estamos acá un breve periodo de tiempo y luego somos puestos en el olvido. Qué tristeza, ¿cierto? ¿Cuántas personas han colocado como excusa el ir al Señor Jesucristo por un ratico de vanagloria, por los aplausos del hombre o por tratar de congraciarse con otra persona, que al igual está lo mismo de perdida que él? Qué tristeza. Y viene a mi mente el caso, ¿cierto? La fotico que aparece ahí, y es Pilato. ¿Saben ustedes qué pasó con Pilato? Pilato no quiso ir al Señor Jesús sencillamente por su posición, porque era un gobernador, era un hombre que tenía autoridad y poder, pero así como el mismo Señor se lo dijo, no tendrías autoridad si no te hubiera sido dada de arriba. Pilato, la excusa que puso fue su rango y posición social. Él creía que congraciarse con el Señor Jesucristo le acarrearía problemas con el César. Juan 19:12. Miremos lo que dice aquí Juan 19:12. Perdón, es acá, 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Cuando Pilato oye esto, yo me imagino el susto que le dio. Se puso a pensar, ¿cierto?, que si él se congraciaba con el Señor Jesús, pues iba a echar de enemigo a semejante personaje. Ahora, es interesante que Pilato sabía muy bien que el Señor Jesucristo era inocente. Si ustedes leen con detenimiento, capítulo 18, a partir del versículo 28 de Juan, capítulo 19, ahí se van a dar cuenta que al menos 3 veces Pilato intentó soltar al Señor. Y en algunas ocasiones dijo: pero ¿qué mal ha hecho? O sea, no hallo delito en él. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué le pudo más a Pilato, mis amados hermanos? Su estatus, su rango, su posición social. Le pudo más la amistad con el César. No fue capaz de sobreponerse a la idea de contradecir al César, y menos de renunciar a su amistad. Y aquí quiero terminar con una conclusión. ¿Qué de usted, apreciado amigo que me escucha? Tal vez no tenga fama o tal vez no sobresalga en algo, pero ¿qué de sus conocidos, de sus amigos, cuando lo cuestionan, cuando lo cerquen con sus preguntas burlonas? ¿Sabían ustedes que ese es uno de los costos de seguir al Señor? El mismo Señor Jesucristo dijo: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y luego dijo: el que no amare, no, que no aborrece, más bien. De hecho, el término ahí es amar menos. El que no ame menos a padre, madre, mujer, hijos, amigos, y hace una lista tremenda, no es digno de mí. ¿Sabían ustedes que nuestro amor por el Señor se debe sobreponer y debe sobrepasar el amor a cualquier otra persona? Usted se va a dejar ganar la pulsa por el mero hecho de no perder sus amistades. Piénselo muy bien. Se lo repito, piénselo muy bien. Se perderían todos, toditos se perderían. ¿Qué gracia es esa?
ganarme un apretón de manos momentáneo de mis más distinguidos amigos y acarrear una horrenda condenación eterna y la ira permanente de Dios. Mis amados hermanos, creo que me les pasé demasiado el tiempo. Les pido disculpas por eso, pero yo sé que cuando se expone la palabra de Dios, ¿cierto? Hay que tener tiempo para todo. Y les animo para que no saquemos excusas al Señor para hacer lo bueno. Yo siempre he dicho algo. Muchas veces somos buenos para sacar excusas para dejar de hacer lo bueno. Más bien, ¿por qué no sacar buenas excusas para hacer lo bueno? Para servirle al Señor, para congregarme, para estar ahí atento, sirviéndole al Señor. Es mucho mejor, ¿cierto? Tengamos en cuenta esas tres cosas. Y si hay algún amigo que en el día de hoy aún no tiene a Cristo, no ponga ninguna barrera. No hay ninguna barrera que valga la pena ponerla para ir a Cristo. Venga que el Señor le espera. Él tiene un banquete preparado, delicioso, que usted lo va a disfrutar desde acá. Amén. Pero vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchas gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hoy te queremos agradecer porque la puerta de la gracia aún sigue abierta. Hoy tenemos, Señor, acceso a tu misma presencia. Hoy, Señor, todavía hay la posibilidad de que cualquier hombre o mujer se acerque a nuestro Señor y sea salvo. Oramos, Señor, para que no pongamos más excusas para ir a Cristo. Cualquiera sea la excusa, posesiones, posición, pasiones de la carne. ¿Cuántas veces, Señor, somos buenos para eso? Pero qué mejor, Señor, que podamos sobreponernos a esto y ver más allá, ver lo que nos espera, ver lo que nos estás preparando y que podamos disfrutar de ese banquete, un banquete continuo, un banquete, Señor, que alcanzamos a degustar desde aquí en la tierra, la comunión contigo. Señor, te queremos pues alabar y bendecir. Te doy gracias por mis amados hermanos allí en Calarcá. Te suplico, Señor, que les bendigas, les guardes, les cuides, Señor. Aprovechamos, Señor, también para orar una vez más por la hermana Marcela, hermano Andrés, la hermana Janet. Que seas tú, Señor, obrando de una manera poderosa y especial en la salud de ellos. Que se puedan recuperar plenamente y que con buena salud, con ánimo pronto, cada uno de ellos y la iglesia en general pueda levantar, Señor, sus manos para servirte. Señor, bendice a nuestro hermanito Ramón. Síguele usando para tu gloria allí. Gracias por la vida de nuestro apreciado hermano, este siervo, Señor, este hombre que está ahí al frente. Bendícelo, guíalo, Señor. Nos encomendamos pues en tus manos y te damos gracias. A través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor.